Está con nosotros Francisco Abundis, director de Parametría, con quien siempre hablamos de temas y de asuntos muy interesantes. Y, por supuesto, la pasada jornada electoral. Así es. ¿Cómo estás, Pati, Omar? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, bienvenido. Tus números. ¿Qué dudas tienen de la elección? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la gente? Oye, pues después de esas elecciones traes a profundidad, ¿no? Lo que hubo tras bambalinas en términos Mira, yo creo participativos. que se presta para otra entrega, para otra participación, ver los perfiles demográficos de Coahuila, del Estado de México, los niveles de participación. Les adelanto una de las explicaciones. La última elección para gobernador que lo vimos aquí en el Estado de México, hubo una participación de 47%, en esta ocasión fue de 52, 5 puntos más. Uno pensaría, y quienes, digamos, para nuestra sorpresa, cuando dieron el anuncio del conteo rápido, Sí. cuando dijeron que la participación era 53, varios pensamos que entonces eso daba más posibilidades a Morena, y luego dieron los rangos en los que estaba cada uno de los candidatos. Sin embargo, con ese 52 que a 53, la diferencia fue de 3 puntos. Entonces empezamos a revisar los datos de participación, que esos se los prometo para la semana que entra, además de los perfiles, pero se los adelanto en breve. Sí, la participación subió 5 puntos. Si dividimos el país en 20 regiones, Morena ganó en 6, el PRI en 18. No, perdón. De 20 regiones, el PRI en 6, el Morena en 6, el PRD en 1 y en las restantes 13 el PRI. Donde ganó el PRI, la participación no subió 5 puntos, subió 10 puntos. Y donde ganó Morena, subió solo 2. ¿Eso qué significa? Que teníamos priistas más motivados. Eso diría un priista legítimo. ¿O que el partido movilizó a sus huestes o qué? No, lo sabemos. Ese es para otro. Ese es para otra. Dentro de un mes ya ese es para otro gremio. Pero hoy más bien me interesaba revisar cómo se dieron estos resultados, que aquí lo vimos el domingo en la noche, el día de elección, y empezamos a hablar un poco de estas diferencias que me parece muy importante destacarlas entre lo que es un conteo rápido de un canal televisivo o de un partido político, un conteo rápido de un instituto electoral, y luego qué diferencia hay entre eso y el PREP y el conteo de votos, porque creo Cosas que a veces distintas. el público está muy confundido, escucha datos por todos lados, no sabe, y estamos en un terreno, digamos, delicado, que yo creo que ahora nos pasó en Coahuila, donde el PREP tiene un resultado y el conteo rápido tenía otro, y eso genera mucho ruido, mucho malestar, y más porque el conteo rápido paró, que es algo, que es algo inusual. Entonces, para darle al público una idea y hacer estas diferencias, puede que haya canales de televisión que tengan encuestas de salida, que por cierto prácticamente no se publicó ni una, no hubo. ¿Hubo acuerdo entre las empresas? No, yo creo que más bien ante lo que han pasado, lo que ha pasado en años anteriores, donde no hay comprensión en cómo se están reportando los datos, ¿no? Claro. Y entonces Prefirieron creo que ya cada quien dijo mejor. Sí, para no entrar en ese juego. Y es una lástima. ¿Qué es el porque, problema, no? La cuestión de la desconfianza. sí, y de la comprensión de los datos, ¿no? De lo que está publicando, a diferencia de pues cualquier otra sociedad como Francia, Estados Unidos, que no es que no tengan ellos errores en su momento, le hace Brexit, le hace el caso de Trump, pues ellos siguen, ¿no?, corrigiendo en el momento como va llegando la información. En México está esta idea de que hay que dar la información el miércoles y el domingo salimos con una caja de chocolates, y tiene que ser, lo del miércoles tiene que ser lo que dice lo que pasa el domingo. Y en las democracias liberales tú tienes información continua que no para. Entonces nunca estás desinformado. Siempre vas viendo que, digo, nos enteramos de lo de Trump el domingo en la tarde, ¿no? Sí, claro. Perdón, el martes en la tarde, Sí, porque claro, fue el pero martes. yo siento, Paco, que todo eso tiene que ver con una cuestión de credibilidad de las instituciones. Hay una ¿no? parte de credibilidad, Sí, pero hay sí. otra parte de comprensión, por lo menos para lo Tal que vez. hacemos nosotros, del método. Entender que las vulnerabilidades de una encuesta de salida, Claro. incluso de un conteo rápido, y digo, es una parte técnica, pero ahí es donde los medios nos ayudan como a
a distinguir qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, para efectos prácticos no hubo encuestas de salida, hasta el día siguiente ya empezamos a saber de los perfiles del elector, pero lo que tuvimos con conteos rápidos y la diferencia básica en términos metodológicos es una encuesta de salida, yo la elaboro con lo que ustedes me dicen a la salida de las casillas, ¿no? Entonces yo voy y le digo, oiga, ¿por qué tomo datos de edad, cuál es su edad, cuál es su ingreso, siempre vota por el mismo partido, cuándo decidió su voto, y luego me puede llenar esta boleta y me dice por quién votó, ¿no? Entonces yo doblo la boleta y la guardo en una urna, ¿no? Para guardar la secrecía del voto, y luego ya alguien la abre y hace, digamos, el macheo de esos datos con esa boleta. Eso sería una encuesta de salida y yo tengo que confiar en lo que la gente me dice. Este pasado domingo tuvimos niveles de no respuesta para Coahuila de 20% y para el Estado de México de 30%. Es decir, 1 de cada 3 no nos decía qué había hecho. ¿Por qué no responden? Es decir, ¿cuál es el miedo, Después ahí el es temor? donde entra el elemento que estás mencionando, Pati, donde hay desconfianza, incluso no ya de lo que estamos haciendo en términos de diagnóstico, y nos pasa en lo preelectoral. Entonces se han hecho muy vulnerables las encuestas de salida. De hecho, para ponerles un ejemplo, qué tan problemático fue ese domingo, había encuestas de salida de Coahuila que daban al candidato del PRI, Riquelme, hasta por 14 puntos de ventaja, y habíamos otro que lo teníamos empatado, ¿no? Claro. Entonces eso pues genera mucho ruido, mucha ¿no? O sea, incertidumbre, ¿no? 10 puntos de diferencia en encuestas de salida. La diferencia es que uno estábamos modelando y otros se fueron con lo que les dijo la gente. Entonces, ese es el caso de Coahuila, y ahí se me hace si podemos regresar al anterior del Estado de México, sería más útil, porque este fue un conteo rápido, digamos, casi impecable o impecable, ¿no? La diferencia en estas 3 columnas, y ahí nada más ponemos a los 2 finalistas o al primero y el segundo lugar, es que el conteo rápido está diseñado para que, como llegue la información, podamos dar una estimación, a veces sin tener el 100%. Por ejemplo, es el conteo rápido que nos anunciaron, si no me equivoco, fue un poco antes de las 10 de la noche, tenía 63% de ese conteo, y nos pudieron dar el límite inferior, el límite superior, el inferior y el superior de primero y segundo lugar. ¿Qué es lo relevante de los números que estamos viendo ahí? Que no se cruzan los intervalos, Claro, que no se enciman. 32.75 en el inferior, 33.59 en el superior, y lo mismo pasa con Delfina Gómez, 30.73 en el inferior, 31.53 en el superior. Lo importante es que no se enciman esos números en esos límites, y si ven los resultados del PREP dan un solo número, que queda entre el límite inferior y superior, muy parecido. Claro. Y si luego vamos a los cómputos distritales, pues vemos que se deben de parecer nuevamente estos 2 datos. Claro. Entonces hay todo alineado, todo perfecto. Vamos al siguiente caso, el de Coahuila, y si vemos ahí sí está complicadísimo. Si vemos en el conteo rápido, que es el primero que aparece, y otra vez, al final se tiene que parecer como en el Estado de México, es un tema de velocidades o de qué aparece primero. Primero aparece el conteo rápido, luego aparece el PREP y luego los cómputos distritales. ¿Cuál es el peligro que siempre existe en este tipo de estimaciones? Que es el que ya pues un colega que no está hace mucho tiempo, Warren Mitofsky, ya señalaba aquí como un peligro, que puede haber una situación donde el conteo rápido no coincida con los cómputos distritales y ambos son informaciones de la autoridad. Entonces, la pregunta de fondo ahí es, ¿por qué? Si la institución electoral, un conteo rápido con 95% de confianza, como fueron estos, siempre tiene la posibilidad de estar mal. Igual que nuestras mediciones, 95% de confianza quiere decir que 1 de 20 va a salir mal. ¿Cómo no sabemos que estamos en ese caso de las 20 veces que hiciéramos esto? Y entonces eso representa en términos de comunicación o certidumbre, pues un problema, porque la misma institución se está contradiciendo en sus números. El problema de este conteo rápido
es que dice el límite superior que tenemos para Coahuila, que es el que tenía la gente en la pantalla, si lo podemos ver. En el límite inferior, Guillermo Anaya, el candidato del PAN, tenía 39.8 y en el superior 36.64. Luego, ahí están invertidas. Y luego Miguel Riquelme tenía 34.74 y 37.34. Si ven, lo que está pasando ahí es que sí se cruzan los intervalos. Sí se cruzan. Y entonces ya no tenemos certeza. No significa que, digamos, en este caso, en el momento que para el conteo rápido, no coincide, digamos, con los resultados del PREP. Y ambas son informaciones del mismo instituto. Y luego ya, yo creo que es importante esto destacarlo, viene el cómputo distrital. Y es importante aquí señalar que pues esta es la contabilidad, ¿no?, más precisa, más exacta, es a lo que le tenemos que creer. Pero mientras, estos dos datos generan mucho ruido para el público. Este es un peligro. No, y hay que tenerlo en cuenta porque pues, el próximo año no solo se juegan las elecciones presidenciales, sino también hay gubernaturas, también se cambian los congresos y todas este tipo de datos van a estar en juego, ¿no? Y hay que entenderlos muy bien para ello. Así es, yo creo que es ahí donde los medios tienen que ayudar a entender qué tipo de información se le está dando, dar la mayor certidumbre posible y ver si pues cuando llegue a pasar esto, que tampoco se sorprenda mucho la gente, porque al final lo que estamos esperando son los cómputos distritales. Perfecto. Que pueden, el de una televisora contradecir, o el del propio instituto, no necesariamente ser lo más preciso, pero entender que cuando estamos hablando de estimaciones estadísticas, otra vez, 1 de 20 va a salir mal. Y eso es, y esto no significa que el ejercicio esté mal. Se hace con lo mismo con cualquier encuesta, lo mismo con cualquier otro instrumento de estimación, porque no es un conteo como tal, no es un conteo. En el caso del Estado de México, tenían una muestra muy generosa, tenían el 10% de las 18,000 casillas, tenían 1,800. Fue muy preciso. El problema, creo yo, de parte de lo que pasó en Coahuila, es que pues nada más el tutorial de cómo llenar la boleta eran 7 minutos y la mitad la entendía y la otra mitad no. Hicieron fórmulas y alianzas muy complicadas que podría explicar por qué pararon ese conteo en cerca del 70%, que por cierto se está convirtiendo en una causal de nulidad, o es como lo está argumentando Acción Nacional. Claro. Pues el asunto es que con la efervescencia política, los comportamientos sociales, pues las encuestas ya no son tan precisas, pero no solamente en cuestión aquí en México, sino a nivel mundial. Tal vez eso sea reflejo de lo que se ve en estas cosas, ¿o qué? Es probable, pero aquí estamos más allá de las mediciones. Estamos hablando de las instituciones. Y de una institución que en principio no se debe de equivocar. Gracias, Paco. Tenemos que ir a hacer una breve pausa. Disculpa que interrumpa. Vamos a nuestro primer resumen, la pausa, y regresamos ya con toda la información deportiva. Muchísimas gracias, Paco Abundis, por estar con nosotros y ponernos los pies sobre la tierra y estar preparados para el día. Gracias. Vamos a un resumen.